¿Te gustaría hablar en público con la misma confianza que lo hace Tony Robbins o Gary Vee y tener a una audiencia completamente cautiva desde el primer minuto? En este video te mostraré cómo la postura y el lenguaje corporal serán tu mejor herramienta para lograrlo. Si deseas más consejos como este, suscríbete a mi canal. Si pretendes hablar en público, debes saber una cosa. El lenguaje corporal es tan importante como las palabras. Por eso es que aprender a manejarlo, controlar las emociones y aprender a expresarte sin hablar es vital para cuando deseas hablar ante un público. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando nos comenzamos a sentir nerviosos al ver a una audiencia que nos mira de una manera un poco inquisidora, normalmente nuestra expresión corporal se encorva, nos volvemos tímidos e incluso en casos muy extremos, hasta las manos las dejamos de utilizar y evitamos la mirada. Ese error es el que te puede llevar indudablemente a que la forma en la que intentas comunicar sea un rotundo fracaso. Ahora, quizá no es que te pongas tan nervioso, simplemente hay personas que no les gusta hablar en público. Y cuando hablamos de público, no nos referimos a un auditorio de 100 o 200 personas. Puede ser ante 2 o 3 personas que tienen el deseo de escuchar nuestro mensaje. Y por ello es que cuando hablamos en el ámbito empresarial o en el personal, necesariamente tenemos que desarrollar hábitos de expresión corporal. Y para ello necesitamos aprender primero a manejar nuestra postura, a utilizar las manos y saber cómo es que exactamente tenemos que utilizar nuestra mirada. Cuando la forma en la que tenemos que comunicar es de pie, tenemos que ser muy conscientes de tener una postura totalmente erguida. A veces por malos hábitos o por nerviosismo tendemos a encorvarnos y generar una mala postura que luego puede llegar a ser muy incómodo para las personas que nos están observando. Por eso lo ideal es que tengas una postura totalmente recta. Tienes que sacar el pecho e incluso eso facilita que la voz salga de manera más firme, con mayor fuerza y posiblemente de manera visual sea mucho más atractivo porque haces que tu cuerpo se vea un poco más grande, más extenso y eso siempre será mucho más llamativo. Otro punto es que los codos deben estar ligeramente separados. El tenerlos totalmente juntos o incluso como si estuviéramos haciendo firmes en honores a la bandera también se ve muy mal, pero aparte proyecta una terrible inseguridad. Lo ideal es que tengas los hombros algo separados del cuerpo, tampoco exageres, no es que queramos volar, pero de esta forma te facilita que las manos las puedas utilizar con mucho mayor naturalidad. Y como consecuencia de ello, es importante que al utilizar las manos hagamos gestos que proyecten seguridad. Sobre todo el mostrar las palmas por la parte de enfrente. No estar haciendo este tipo de movimientos porque al final también proyectan inseguridad, pero además no permiten que ilustremos lo que con las palabras queremos expresar. Por eso lo ideal es que siempre estemos mostrando palmas. También cuando hablamos de las manos es importante que los movimientos sean totalmente naturales. Algunos pausados, quizá algunos un poco más rápidos, donde se muestre mucho mayor energía. Pero tenemos que oscilar con movimientos que se vean 100% naturales. No los forces en acelerar las manos y tampoco hagas algo que se vea muy lento y que no sea concordante con la forma en la que estás transmitiendo. Y te va un tip importante. Cuando intentas expresar, no hagas movimientos tan lineales y tampoco señales a las personas. Es mucho más fácil hacer movimientos circulares que permitan generar una figura de cordialidad que la gente agradece al momento en que quieres transmitir. Por eso cuando hables, la mejor forma de hacerlo es siempre utilizando círculos y evitando hablar de manera lineal. Acompañando a las manos siempre está la expresión facial. La forma en la que hacemos gestos es importante para proyectar exactamente lo que queremos transmitir, que encuadren ese mensaje. Por eso es que una sonrisa sincera siempre será el mejor gesto que puedes utilizar. Pero tampoco exageres. No se trata que durante alguna charla permanentemente te encuentres sonriendo sin un contexto que sea válido. Es decir, si estás hablando de una situación compleja o de tristeza, pues no sería ni lo lógico ni ideal que lo hagas con una sonrisa. Tenemos que acompañar siempre el rostro con el contexto de lo que estamos hablando.
Incluso si es algo peligroso o dramático, de esa forma es en la que tenemos que utilizar nuestros gestos. Pero si no sabes qué hacer, lo ideal siempre es sonreír. Y otro tip que te doy: la energía siempre será proyectado con las manos y con el rostro, no de otra manera. Por eso es que si no aprendes a utilizar las manos de manera adecuada y tu gesticulación no es tampoco la más óptima, posiblemente cuando no proyectas energía, tu auditorio se irá apagando de manera muy rápida. Vamos a arrancar con nuestra charla. Estos son gestos de las manos que, por favor, evítalos. Son terribles, no inducen a nada y lo único que proyectan es que tienes cierta inseguridad, le vas a proyectar esa seguridad a tu auditorio y posiblemente pierdas credibilidad. Y peor aún, esto a veces se acompaña con cruzar los brazos o con meter las manos a tu pantalón, y esto lo único que proyecta es una terrible inseguridad. Además, cuando expresas esto, disminuyes tu energía, cambia tu postura y generas que exista poca credibilidad con tu audiencia. Por eso recuerda, las manos son una herramienta que siempre debes de utilizar. Un gesto que regularmente utilizan los oradores es la señal de diamante. Cuando te están expresando alguna inquietud o alguna pregunta, haces esta posición un poco mostrando quizá tu intelectualidad o la forma en la que dominas el tema. Esa es una buena postura siempre y cuando no abuses de ella. Esto es tanto como permanecer con los brazos cruzados. Lo ideal es que la puedes utilizar, pero como señal de poder. Al final siempre tienes que alternar los movimientos de tus manos. Dicen que la mirada es la ventana del alma. Y así es. La forma en la que miras a tu audiencia es totalmente la proyección de cómo es que te sientes cuando estás plantado en un escenario. Si estás nervioso o si simplemente no preparaste la charla que ibas a dar, es probable que te sientas tan inseguro y con tan poca confianza que no te atrevas a mirar a tu audiencia a los ojos. Si es un tema de miedo un poco más psicológico, deberías prever cómo es que lo puedes superar. Pero si no es bajo ese contexto, lo ideal es que al estar en un escenario mires a los ojos cuando te están preguntando, y cuando tú eres el que estás expresando tu idea, tienes que jugar o intercambiar un poco miradas con todo tu auditorio. En primera instancia, porque eso atrae la atención de tu público, porque al estarlos viendo, parecería que en cualquier momento puedes interactuar con ellos. Te hace sentir que dominas al 100%, tanto el escenario como el tema del cual estás hablando. Respecto a los movimientos que va a realizar tu cuerpo en todo el escenario, es muy importante que no te sitúes de manera permanente en un solo punto. Pero también es muy importante que de manera permanente no te encuentres moviéndote de un lado para el otro. Los movimientos tienen que ser congruentes con lo que estás diciendo y con la forma en la que interactúas con tu público. Mi sugerencia es que ubiques un punto A, un punto B y un punto C para que tus movimientos sean totalmente regulares. Cuando quieres hablar al auditorio que está justamente enfrente, te sitúas en este sitio. Cuando vas a interactuar con las personas que se encuentran en aquel lugar, tendrás que hacer un movimiento del punto A al punto B y que este sea totalmente recto y alineado a la postura. Posteriormente, regreso al mismo sitio y me podría desplazar de ese punto A ese punto C para interactuar con las personas que me escuchan en este sector. Lo que debes evitar son movimientos irregulares que parecen no tener ninguna congruencia ni con una postura adecuada y tampoco con el mensaje que trato de transmitir. Tampoco generes movimientos tan abruptos hacia adelante, hacia atrás, sobre todo cuando no estás utilizando micrófono y el sonido de tu voz puede llegar a variar. Si practicas los tips que te acabo de dar, seguramente en la próxima ocasión en que te toque hablar en público vas a poder proyectar mucho mayor seguridad de lo que has venido haciendo. Recuerda que también dominar el mensaje que intentas transmitir puede ser la clave para que todo tu discurso o toda tu charla salga de una manera excelente. Si quieres más tips como los que hoy acabamos de analizar, suscríbete a mi canal.